noches, compañeros. Mi nombre es Ana Milena López Correa. Soy estudiante de Sensa del Grupo Secretariado Ejecutivo y el tema a exponer hoy es cómo hablar en público antes, durante y después. Hablar en público se define como el acto o proceso de hacer un discurso y saber comunicarse oralmente con una audiencia. Esto implica mucho trabajo y mucha preparación. ¿Cómo hablar en público antes? La elaboración del discurso, aun siendo determinantemente constituyente tan solo una primera etapa de la preparación del acto. Cuando se prepara un discurso, hay que tener muy claro cuál es su objetivo, qué es lo que se pretende conseguir, informar, motivar, divertir, advertir. En primer lugar, hay que definir el tema de la exposición. Esto puede venir ya indicado por los organizadores del evento, aunque uno siempre podrá darle su propia orientación o puede que uno tenga libertad de elegirlo. Definiendo el tema, hay que determinar la idea clave que se quiere transmitir y sobre la que va a girar toda la argumentación. Por ejemplo, se habla sobre el proyecto de comunicación de la empresa. Al momento de uno hablar en público, tiene que tener muy claro el tema, de qué se va a hablar, de qué se va a tratar en ese auditorio. Una vez seleccionadas las ideas clave, hay que buscar argumentos en los que apoyarla. Para ello lo mejor es dar rienda suelta a la imaginación, a la lluvia de ideas, a irlas anotando a medida que vayan surgiendo. Este proceso puede durar algunos días. Hay que darle tiempo a la imaginación. Las ideas surgen inesperadamente. Hablar en público es un proceso de mucha preparación. Por eso lleva muchos días para esa presentación. Por eso los que van a hablar en público tienen que preparar muy bien ese tema y todos los días anotar toda idea que vaya llegando para conformar ese tema, esa idea de lo que se va a hablar en la audiencia. Una vez que se disponga de una lista de posibles argumentos, hay que seleccionar los 4 o más relevantes y no más. Hay que tener presente que en un discurso la capacidad de retención que tiene el público es limitada y que difícilmente va a ser capaz de asimilar más de 4 o 5 conceptos. El público difícilmente va a captar más de 6 o 7 conceptos. Por eso hay que tener claro lo más importante, lo que más ayude a esa idea a desarrollar. Tratar de apoyar la idea clave con muchos argumentos a lo único que lleva es a que el público termine sin captar lo esencial. Los árboles no dejan ver el bosque. Si empiezo a argumentar más y más cosas a esa idea, el público no va a entender y el público se va a confundir. Por eso hay que usar argumentos claros para esa idea. Claro y conciso. No es hablar por hablar porque el público se va a confundir. Una vez que se ha seleccionado esos pocos argumentos que se van a utilizar, hay que desarrollarlos en profundidad. Se utilizan conceptos, datos, por ejemplo, las citas, las anécdotas, notas de humor. Se pueden incluir aunque el tema a tratar sea muy serio. El discurso se estructura en tres partes muy definitivas. Introducción. Plantea el tema de que se va a abordar y la idea que quieres transmitir. Desarrollo. Se presentan los distintos argumentos que sustentan la idea. Conclusión. Se resalta nuevamente la idea y se enumeran somerantemente los argumentos utilizados.
Consejos para tener en cuenta. Los momentos previos a la presentación pueden ser clave del éxito de la misma, por lo que se recomienda llegar al lugar de la presentación con tiempo para evitar atascos y retrasos de última hora. Hable a sí mismo de manera positiva. Siempre hay que estar positivo al momento de hablar en público. En los minutos previos hay que presentarse. Dígase a sí mismo una y otra vez: soy un conferencista muy dinámico, soy entusiasta y atractivo, estoy preparado y confiado de lo que voy a hacer en esta presentación. Use el baño. Ir al baño cuando realmente no es necesario es una reacción de ansiedad, muy común minutos previos a presentarse ante el público. Planee con anticipación antes de presentarse. Conozca y salude a la audiencia antes de presentarse. Salude y hable con la mayor cantidad de personas en las horas previas a su presentación. Esto demuestra a su audiencia que usted es accesible y amable y genera confianza. Verifique los detalles técnicos, como conferencista debe estar seguro del espacio que va a utilizar. Es necesario que verifique aspectos técnicos como computador, proyectos, micrófonos y luces. Es importante tener todo preparado para el momento de uno ir a hablar en público. Tiene que estar todo listo. Respire de manera profunda. Para disminuir o evitar la ansiedad es importante que inhales profundamente. Esto relaja mucho el cuerpo. Practique su entrada mentalmente. Independiente de lo que planteó para cautivar a su público, en el primer minuto repase sus entradas y en lo que va a decir en primera instancia en su mente. Enfóquese en pensamientos e imaginaciones positivos. Simplemente manteniendo pensamientos positivos y la imaginación en su mente, se puede reducir el estrés y aumenta la sensación de bienes y control. Al momento de subirnos a hablar en público, hay que estar muy positivo. Hay que estar con la mente de que todo va a salir bien, todo va a salir perfecto al momento de la presentación. Trate de beber agua a temperatura ambiente con unas gotas de limón. Esto ayuda a tener la boca seca y aclara la garganta. Establezca 3 principios de su audiencia. Esta audiencia piensa que yo soy experto. Ellos quieren que tengas éxito. Ellos no saben lo que tú vas a decir. Ejercítese. En un lugar privado, realiza algunos ejercicios de estiramiento. Esto evita la acumulación de grandes cantidades de energía en el cuerpo y envía oxígeno al cerebro. Y estás preparado para el momento de tu presentación. Es recomendable que se mantenga de pie minutos previos a su presentación. Al estar de pie, invocas energías antes de tiempo. Da uso a su cuerpo la oportunidad de entrar en calor y colocar en una postura lista para la acción. Enfóquese en la entrega. Como conferencista, siempre piense que le está haciendo un regalo al público. Sonreír. Sonría, mantenga una expresión positiva y agradable en su cara en los momentos antes de hablar. Durante una presentación, para entusiasmar, convencer, motivar, persuadir, la presentación debe ser interpretada como si de un actor se tratase, y como buen actor debe hacerse con una máxima naturalidad, sin forzar la actuación, y definiendo presente que se comunica el mensaje, tanto con el lenguaje verbal como el lenguaje corporal. Además, debe tener presente que se trata de una actuación en directo. Representamos una obra de arte, no grabamos una película de cine, por lo que debemos observar las reacciones del público mientras hablamos. Para bien o para mal, nos van a informar sobre un interés y atención, y por tanto podemos reaccionar e improvisar acortando el tiempo, introduciendo un estímulo que cambie el ritmo de la presentación
eliminando algunos comentarios. La comunicación verbal. Durante el acto se da la comunicación verbal y la comunicación no verbal. A continuación les presento la comunicación verbal. No solemos conocer nuestra propia voz, por lo que nos suele resultar rara y desagradable cuando la oímos grabada. Un buen orador debe conocer, controlar y, por qué no, educar su voz. A la hora de preparar una exposición debe cuidar la entonación, el tono, el volumen y el ritmo y la vocalización. Todo ello para realizar presentaciones en público, luchar contra el gran enemigo de una buena presentación, que es la monotonía. Algunos consejos para seguir son los siguientes. Hablar con naturalidad, no forzar un acento o entonación que no sea propio. Al momento de subirnos en un escenario a hablar en público, lo más recomendable es hablar con naturalidad, no esforzar nuestra voz con otro tono que no es el de nosotros. Hay que ser natural, ser como somos y hablar con esa naturalidad. Articular las palabras con claridad. Al momento de estar en público, en una presentación, hay que hablar de forma clara y concisa a la audiencia. Evitar el uso de coletillas o tips verbales de tipo vale, eso. Controlar la cadencia, hablando a un ritmo más despacio de lo que se hace colonialmente. No empezar las frases con un volumen elevado para ir disminuyendo a medida que se avanza. Al momento de empezar a hablar, tenemos que empezar con un tono de voz y así finalizar. No empezar, controlar la intensidad vocal, hablando un poco más alto de lo habitual, aunque se use micrófono. Al momento de hablar en público hay que hablar un poquito más alto, porque recuerden que estamos hablándole a una audiencia. Hacer pautas respiratorias de vez en cuando para no sentirte sin aliento. Hay momentos en donde uno está hablando y se va quedando sin oxígeno, sin respiración, y en ese momento hay que hacer algunas pausas. Jugar con subidas y bajadas de volumen, cambios de ritmo y de tono de voz para captar la atención y para resaltar las ideas más relevantes. Aquí en las ideas más claves de ese tema que tú estás hablando, ahí debemos alzar un poquito más el tono de voz para que la audiencia capte lo que tú quieres transmitirle. Utiliza de forma concisa los silencios para enfatizar parte del discurso. Los silencios controlados son signos de exclamación. A continuación vamos a ver la comunicación no verbal o corporal. A continuación, algunos consejos para controlar el mensaje que transmite nuestro cuerpo durante una presentación pública. Mostrar un gesto amable. Al momento de hablar en público siempre tenemos que mostrar ese gesto de amabilidad, así no seamos amables, para convencer más al público. El movimiento de las manos y los brazos debe estar ensayado y debe servir para enfatizar lo que estamos diciendo. No los guardes en los bolsillos, aunque ten presente que tan mala imagen transmite no moverlos como moverlos continuamente y sin naturalidad. Hablar en público sobre un tema es de mucha preparación, tanto como físico como verbal. Por eso estos movimientos, los gestos, hay que también practicarlos. Al momento de hablar en público hay que practicar los movimientos, los gestos. Todo eso hace parte
hace parte de cómo hablar en público, de cómo nos expresamos. Si hablamos de pie tras un atril, es recomendable separar las piernas ligeramente para no cansarnos y no ocultar las manos tras él. En caso de estar de pie sin atril, se aconseja moverse, pero sin abusar y sin hacerlo mecánicamente. Dar continuamente la espalda al público, ni siquiera para ver lo que aparece en la pantalla. Frente a un público no podemos darle la espalda, nunca. Jugar continuamente con los objetos, por ejemplo, con el bolígrafo, ni con partes de nuestro cuerpo, por ejemplo, con el pelo. Estos movimientos, como jugar con el bolígrafo, son signos de inseguridad, nerviosismo. Por eso tenemos que tenerlos pendientes al momento de hablar en público. No colocar nuestras manos en la barbilla o en la boca de forma que dificulte el sonido. No fijar la mirada en una sola persona o punto del auditorio. La mirada es un medio de conexión entre el emisor y el receptor. Suele gustar y transmitir confianza que las personas que hablen miren a quien escucha, por lo que debemos abarcar con la mirada a toda la audiencia. La mirada es muy fundamental porque con la mirada tú puedes también transmitir. Entonces, al momento de hablar en público hay que mirar toda la audiencia. Hay que evitar leer la presentación, pero en caso de hacerlo, es aconsejable levantar la cabeza de vez en cuando para mirar el auditorio. Hablar en público, hay momentos en que uno tiene que recordar algunos puntos y es necesario mirar el papel, pero al momento de hacerlo hay que levantar la cabeza hacia la audiencia. Hay que evitar vestir de forma apropiada para la ocasión. Independientemente del estilo, debe vestir algo mejor que la medida del público asistencial y siempre hay que sentirse cómodo con lo que se lleva puesto. Mediante la duración del discurso surgen preguntas o debates, por eso durante el periodo de debate o pregunta se recomienda contestar en la medida de lo posible de forma clara y concisa, de forma clara y precisa en el público. Al momento de ese debate surgen preguntas que el público tiene. Entonces es recomendable en la medida posible contestarlas enseguida de forma clara y contundente. Mientras se formula la pregunta, es aconsejable mirar a la persona que lo hace, pero al responderla se debe mirar a todo el público. Si no conocemos la respuesta, es mejor decirlo claramente. El público suele comprender que no pueden conocer con exactitud todos los temas relacionados con lo que está comentando. Si lo consideramos oportuno, podemos evitar responder a alguien del público que lo desee. Si no comprendemos la pregunta, podemos solicitar expresamente que la repita o podemos comprobar que la hemos comprendido diciendo algo así. ¿Usted quiere decir qué? Pregunta sobre sí. Evitemos confrontaciones. Tenemos que saber poner punto final a un debate acalorado. Para ello podemos evitar a la otra parte a seguir hablando después del acto. Después de la presentación, la habilidad para hablar y hacer presentaciones en público debe ser entendida como un proceso de mejora continua. Por ello,
Una vez acabado el acto, debemos evaluar el nivel de satisfacción del público y detectar posibles errores o vías de mejorar. Podemos ver en qué estamos fallando, qué nos faltó, qué nos recomiendan para la próxima presentación, qué le hizo falta a esa presentación o a ese tema. Debemos considerar que cada participación del público es un ensayo para la siguiente ocasión. Por eso debemos evaluarnos cómo nos fue, qué hay que aportarle más para que la próxima ocasión no tengamos estas mismas fallas. La satisfacción del público no se debe medir, al menos exclusivamente en función de si se ha conseguido el objetivo de nuestra presentación: vender el producto, obtener la aprobación del plan de marketing, obtener financiamiento para un nuevo producto. El objetivo se puede conseguir o no por cuestiones ajenas a nosotros. Debemos buscar mecanismos que evalúen específicamente nuestra intervención. El primer mecanismo puede ser nuestra propia intuición y sensación tras concluir, pero no estaríamos de más obtener la opinión de otras personas, como puede ser la de un organizador del evento o la de algunas personas de nuestra confianza que hubiesen asistido a esa conferencia. ¿Qué tal? ¿Cómo me fue? ¿Qué crees que le faltó? Resolver esas preguntas que nos hacemos al momento de terminar nuestra presentación. En caso de ser posible, se puede solicitar a todos los asistentes que rellenen un cuestionario de evaluación. En conclusión, hablar en público es sumamente muy importante porque es una oportunidad para que el público objetivo te conozca de una manera más eficiente. Asimismo, expresamos tus opiniones, ideas, tus puntos de vista, etc. Incluso te permite desarrollar tu ámbito personal, social, psicológico y emocional. Un buen orador no nace, se hace. Muchas gracias. Ese fue mi tema.